Bienvenidos a nuestro servicio de día domingo. Quisiera invitarle que me acompañen en su Biblia al libro de Juan, capítulo 6, para el estudio de hoy. Juan, capítulo 6, estamos disfrutando los días domingo, esta bonita serie en base al Evangelio de Juan. Hemos estudiado en el pasado como iglesia el Evangelio de Lucas, también el de Mateo, hace poco tiempo. Y bueno, nos hemos aventurado en esta serie a partir del Evangelio de Juan. Espero que sea de ánimo para usted, porque este es un evangelio diferente a los demás. Es muy posterior en el tiempo cuando se escribe, cuando lo escribe el evangelista Juan. Y también tiene la particularidad que está escrito para una audiencia más heterogénea que los otros evangelios, que tienen una audiencia bien definida, ya sean griegos, romanos o judíos. El Evangelio de Juan es un poco más universal de cierta manera y es bueno en ese sentido para que personas que no pertenecimos a estas culturas antes mencionadas podamos entender quién es Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Bien. El Evangelio de Juan, si tú te fijas, antes del versículo 1 hay un pequeño subtítulo que dice alimentación de los 5.000. Vamos a pasar de estos versículos, hermanos, porque como les mencioné, ya hemos estudiado otros 2 evangelios como iglesia y justo el milagro de la alimentación de los 5.000 es uno que se repite en los 4 evangelios. Entonces ya tuvimos mensajes sobre esto. No quiero ser repetitivo en este sentido, pero vamos a comentarlo rápidamente. Pero vamos a partir en el versículo 22 el día de hoy. Y nosotros, según la línea de tiempo que está llevando el apóstol Juan, Jesús había hecho en principio unos milagros en la intimidad, ¿cierto? En la boda de Canaán, y después cuando sanó el hijo de un noble, pero después él salió a la escena pública con los milagros, según el que muestra el Evangelio de Juan en el capítulo 5, sanando un paralítico que estaba en el estanque de Betsaida. Esto hizo que las personas pusieran su atención sobre Cristo y incluso, según el capítulo 6, verso 5, después de este segundo milagro que retrata el Evangelio, público, ¿cierto? Multitudinario, donde se alimentan a varias miles de personas que debieron ser mucho más que 5.000 porque se contaban solo las cabezas de los hombres en ese tiempo. Entonces, si no había ninguna esposa o viuda o niño, fueron 5.000, pero lo más probable era que se trataran de familias o personas de todos los tipos de edades que seguían a Cristo. Versículo 15, en el capítulo 6 dice: entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Fíjate lo que ha causado. Jesús se ha convertido en una especie de influencer, no, salvando al hermano, solo para que usted lo entienda, ¿no? Como una especie de celebridad, una figura pública relevante. Los milagros públicos que hizo Jesús hizo que las multitudes depositaran su atención y todos los ojos en la región aquí de Galilea, Capernaum, Jerusalén estuvieran puestos sobre Jesús. Las personas iban de una ciudad a otra para seguirle, para escucharle, para ver qué tenía que decir, sobre todo después del milagro de la alimentación, donde él, sació físicamente, el hambre de las personas. Esto fue como casi como una oficina gubernamental de ayuda social, ¿no? Entonces todos fueron hacia ahí porque ahí había un bono de alimento gratis, ¿no? Porque él repartió pan y entonces se corrió la voz y falta pan, vamos a ver a Jesús, ¿no? Se hizo bastante relevante. Y multitudes le siguieron. Y, según el versículo 15, incluso pensaban hacerle rey en ese momento. Lo que queremos ver el día de hoy, ¿cuál es la actitud de Jesús? ¿Cómo se relaciona con estas multitudes? ¿Acaso a mayor cantidad de personas es igual a la bendición de Dios? En el mundo, ahora mismo, ¿cierto? Dependiendo del uso horario, la diferencia de hora, pero este día domingo,
en varias partes del mundo, aquí en Latinoamérica, aquí en Chile, hay iglesias mucho más grandes que esta, donde se están haciendo supuestamente o aparentemente milagros parecidos a los de Jesús. Hay una aquí también en Santiago que tiene, no la quiero mencionar, pero varios miles, ¿no?, de personas que cada domingo llegan ahí. Parece un supermercado líder de grande, ¿no?, la iglesia, y sería bueno tal vez estar en una congregación así, ¿no? Pero ¿acaso esa es la señal de la bendición de Dios? ¿Dios aprueba eso? Jesús aquí tiene multitudes que le siguen y es el sueño de muchos de nosotros tal vez, ¿no? Como la popularidad, ¿no? La influencia, los seguidores, ¿no? ¿Cómo es que se relaciona esto con Él? ¿Cómo se relaciona Él con las multitudes? ¿Y qué piensa Dios también de esto? ¿Qué es lo importante verdaderamente? El versículo 22 en el capítulo 6 dice, en el día siguiente al milagro de la alimentación, ¿cierto? Jesús nos indica el Evangelio que los discípulos se subieron a una barca y ellos pasaron hacia el otro lado y Jesús caminó por el mar y se unió a ellos y llegaron al otro lado. Versículo 24 dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ahora se presenta digamos, inconveniente para él. Hay miles de personas que le siguen a donde quiera que vaya. Lo primero que hacen estas multitudes es buscarle a él. Ellos lo último que vieron fue que discípulos se subieron en la barca y partieron. Entonces al otro día fueron al lugar, no estaban, fueron a otro lugar hasta dar con su paradero. 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis porque no porque habéis visto mis señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Él dice, la verdad, y ya vimos en el Evangelio que Él conoce los corazones de las personas, no hace falta que nadie le dé una carta de recomendación, porque Él conoce como Dios omnisciente, ¿no?, a los corazones de los individuos. Y Él les responde sinceramente, ustedes no están aquí con un interés sincero. No me están buscando porque quieran creer en mí, sino porque quieren más pan y peces. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces estas multitudes se acercan a Él, le buscan por todos lados, ¿no? Entonces escuchan, se fue para Galilea, van ahí, no está, van a Capernaum, lo encuentran y entonces se acercan a Él. Y Él les dice, bueno, ustedes están aquí porque multipliqué panes, porque quieren saciarse o saciar necesidades materiales en su vida. No están aquí con un interés sincero. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y algunos han intentado utilizar este versículo para decir que, bueno, uno tiene que trabajar para su salvación, porque ciertamente está diciendo trabajad. Pero el versículo mismo 27 al final dice que esta comida se da, no se gana, ¿cierto? Os dará el Hijo del Hombre esto. Y si queda alguna duda, el versículo 29 dice que la obra no es una obra, un sacramento, una acción, sino, versículo 29, esta es la obra, creer en el que Dios ha enviado. Jesús está utilizando aquí el milagro de la multiplicación de los panes para darle una enseñanza espiritual a ellos, como lo ha hecho anteriormente con la mujer samaritana, cuando a partir del pozo y del agua le habló del agua de vida,
O como lo hizo con Nicodemo cuando él vino de noche y le explicó que debía nacer de nuevo. Utiliza estas figuras simples, cotidianas, fáciles de entender para que ellos aprendan una lección espiritual más profunda. El versículo 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Entonces aquí ellos se repite un patrón también, ¿cierto? Con la mujer samaritana o con Nicodemo, cuando le dijo de nacer de nuevo, él dijo, ¿cómo entraré de nuevo al vientre de mi madre? Y cuando le habló a la mujer diciendo, debes beber del agua de vida, ella dijo, bueno, pero hablemos del monte, hay un monte, aquí adoramos. Entonces se repite el patrón, ¿cierto? Como una especie de resistencia a lo que está explicando, que por cierto no es tan difícil de entender. El interés de la gente había degenerado en tal manera que seguían a Jesús solo por la comida. Y aquí Jesús entonces va a destacar, verso 27, que hay dos tipos de comida. Una que es para el cuerpo, necesaria, pero no es la más importante. La comida espiritual de la que él habla aquí, o el pan espiritual, ese sí es esencial. La gente que se acercó a él buscando satisfacer alguna necesidad inmediata, material de su vida, no necesitaba comida, sino vida eterna. Y esa vida era una dádiva que él, a partir de este sermón, ofrece a todo el que quiera creer. La comida o el pan les sustentó a ellos por esa tarde, pero al otro día hay apetito de nuevo, ¿no? O quizás algunos en un rato nomás, ¿no? Dependiendo si eran amigos del pastor, ¿no? Pero lo que él habla de alimento como espiritual es un tipo de nos sacía de una forma diferente en un área también interna, pero que no tiene que ver con nuestra guatita necesariamente. Versículo 31 y como 30, perdón, y como si hubiese, digamos, como si hiciera falta, ellos preguntan, ¿qué señal haces para que veamos y te creamos? Son las mismas personas que han estado en el monte cuando él multiplicó los panes y los peces, pero todavía demandan una señal. 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús diría, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Y aquí Jesús va a traer a colación una historia del Antiguo Testamento, como lo hizo también en otras ocasiones. Con Nicodemo habló de las serpientes en el desierto, que Moisés levantó una serpiente. Con la mujer samaritana habló del monte de Jacob y habló de un templo y un lugar de adoración. Y con ellos nos trae a colación lo que es el maná y cómo Dios proveía diariamente del maná a los israelitas estando en el desierto para sustentarle mientras que ellos estaban en su peregrinaje. Y él dice, versículo 32, el maná nunca lo dio Moisés, el maná lo dio Dios. Por cierto, la audiencia aquí es, en este punto todavía una audiencia casi meramente judía, que seguramente tendría conocimiento de esta historia y que por cierto tendrían en una alta estima a Moisés. Digamos, Moisés era alguien muy importante para ellos. Y él dice, bueno, no tienen que agradecer a Moisés por el maná, deben agradecer a Dios si hubiera alguien que agradecer. Si ellos en el desierto pudieron comer de este pan y sustentarse y no morir, fue gracias a Dios y no a Moisés. Pero versículo 33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y 35, yo soy ese pan, dice Jesús. Yo soy el pan de vida. Yo soy no un maná, sino el maná. He descendido también del cielo.
he venido también de Dios. Dios también lo ha enviado al mundo, pero no para dar saciar temporalmente alguna necesidad fisiológica como el apetito, sino para saciar la necesidad más importante que tiene el ser humano, que es la necesidad de salvación, una necesidad espiritual, que no hay, focaccia, ni marraqueta, ni ningún tipo de pan que pueda saciar esto, como sí lo puede hacer Cristo en aquellos que creen. ¿Amén o no, hermanos? Fue Dios y no Moisés quien dio el pan, el maná. Así que ellos debían quitar sus ojos de Moisés y enfocarlos en Dios. Y como Dios dio en el pasado el maná, ahora estaba dándoles un pan verdadero en la persona de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 36. Os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Aquí Jesús explica de alguna manera algo que ya lo vimos en otros pasajes, en los otros evangelios y en las cartas, como una especie de simbiosis, como una especie de relación entre la soberanía divina y la voluntad humana o la responsabilidad humana. El Padre da al Hijo a los hombres y mujeres del mundo, y los hombres y mujeres deben ir al Hijo, o sea, creer en Él. Y estas cosas operan, de cierta manera en conjunto. Hay grandes debates, por cierto, quizás para los académicos sobre, si es una obra solo de Dios, solo del hombre, si el hombre creer es una obra, dicen algunos, entonces el hombre debe hacer algo, pero otros dicen no, es solo Dios que lo hace, pero vemos aquí una interacción de los ambos elementos. Mejor dejar estos debates para el área académica. Y cuando un miembro de la iglesia le preguntó al predicador Charles Spurgeon alguna vez sobre este pasaje, sobre cómo reconciliar ambas cosas, ¿no?, la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, Spurgeon respondió, no trato de reconciliar a aquellos que ya son amigos, ¿no? Entonces, ese es un buen principio para nosotros, ¿no? No obstante, vemos aquí que Jesús está utilizando el milagro de la multiplicación de los panes para enseñar esta verdad a ellos. Él dice, yo soy el pan. He venido del cielo como el maná. He venido para saciarles como el maná, pero de una manera diferente al maná. Saciarles espiritualmente. Darle vida no temporal, porque los padres, los israelitas, los antiguos, comieron y perecieron en el desierto. Pero él dice en el versículo 34, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá jamás sed. Él ha venido entonces para dar vida eterna. Ha descendido del cielo para darnos esa esperanza a nosotros. Pero las multitudes que buscaban esta satisfacción inmediata de necesidades solamente materiales y temporales, las multitudes que persiguen a Jesús solo porque pueden sacar un provecho para ellos, ¿cierto? Porque ese día no van a comprar pan, ya entonces se ahorran un poco el denario, ¿no? Pero que buscaron a Jesús, como vimos nosotros en el 15, que querían hacerle rey, 22, que perseguían al otro día por las ciudades a Jesús, 25, hasta hallarle y presentarse delante de él y ver qué tenía nuevo para hacer o decir. Mira lo que dice 41. Ahora murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Nosotros no debemos dejarnos impresionar por las muchedumbres que pueden juntarse en algún local
y cantar canciones parecidas y supuestamente adorar al mismo Dios, y también están ahí por satisfacer cosas materiales de su vida. Quieren más dinero y esperan que Dios multiplique la semilla, y quieren solamente algo de sanidad física, y quieren solamente... Dios no está preocupado de la cantidad, sino la calidad. Y no es cuántos somos lo que importa a Dios, sino quiénes somos en verdad. Y vemos que Jesús, a partir de este sermón, intencionalmente busca reducir la cantidad de personas que le siguen. No porque no quiera que crean, sino porque no quieren creer. Y él no quiere estar ahí relacionado con estas personas que están resistiendo el mensaje de salvación. Hace poco citó nuestro hermano José a Esteban, que por cierto también en su discurso en el libro de Hechos, él dice a los judíos que ellos resisten al Espíritu Santo. Eso están haciendo estas personas. Cuando él les habla del pan de vida, cuando él dice yo soy el pan, he descendido del cielo y le quiero dar un tipo de satisfacción eterna, espiritualmente hablando, ellos dicen, danos ese pan, ¿cierto? ¿Lo horneamos o debe ser horneado o frito? ¿No? Entonces, están en esta situación, resistiendo aquello. ¿Y sabe qué, hermano? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No están dispuestos a agacharse, a humillarse, a ser humildes, sino que ellos quieren, que Jesús sea como una especie de genio de la lámpara que está... Quiero esto y dame, necesito esto y dame, debes suplirlo. Y si miramos a nuestro alrededor, no en la congregación, pero en la comuna o la región metropolitana o el mundo, hay muchas congregaciones así, que buscan y se acercan a Jesús como genio de la lámpara, como necesito este milagro, necesito esta cosa, necesito que hagas esto o lo otro. Bueno, Dios rechaza a este tipo de personas. Y vemos cómo estas multitudes que buscaban esta satisfacción inmediata de cosas materiales, ahora 41, murmuran en contra de él. Y decían, 42, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Y Jesús le respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que le envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Así, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y este pasaje, este versículo 45, está explicando un poco lo que veníamos mencionando sobre la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Aquí dice cuál es un poco el orden. Versículo 45. Deben ser enseñados por Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra. 45. El que oye, aprende, es decir, creer, vendrá a mí. Los líderes aquí identificaban a Jesús por su linaje terrenal o sus padres, y ellos pensaban en Galilea. Y no consideraban la ciudad de Belén, donde él nació realmente. Pensaban que José era su padre según la carne, y eso era todo. Aunque Jesús ya viene diciendo varias veces en el Evangelio, en este pasaje, que ha descendido del cielo. Versículo 33. Aquel que descendió del cielo da vida al mundo. Y mira lo que dice el 41. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos todavía dicen, pero si lo hemos visto crecer por aquí, ¿no? Ellos están resistiendo a esta invitación que hace él para recibir el don de salvación. Si hubieran investigado un poco el asunto, habrían aprendido que Jesús era en realidad quien decía ser. Y la cuestión no era de dónde venía él, aunque ya lo menciono varias veces, que ha descendido del cielo. La cuestión es que ellos no quieren aceptarlo. Versículo 46 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y Jesús es enfático en esto.
Él quiere que ellos y Dios quiere que nosotros hoy entendamos este principio. Y los creyentes, ¿no? Como mencionaba nuestro hermano sobre el tiempo, invertimos parte de nuestro tiempo en mucho ocio, recreación, ¿cierto? Y formas de satisfacer también necesidades que tenemos más allá de las necesidades físicas. Bueno, Cristo quiere saciar cada uno de esos espacios dentro de nosotros que buscamos nosotros rellenar con cosas que son temporales. Yo diría que no te conformes con el maná cuando puedes tener el pan de vida. No te conformes con algo temporal que te va a satisfacer inmediatamente o generar endorfina, ¿no? O citocina o varias no sé todos los nombres, hermano. Busca mejor a Cristo, porque Él quiere suplir estas necesidades de los creyentes. Quiere que nosotros estemos saciados dentro de nosotros, hablando de Él como si fuera un pan. No que fuera un pan. Y vamos a ver que más adelante algunos pasajes se prestan para hablar de que, digamos, la cena del Señor es carne y sangre realmente y otras creencias, pero el hecho de hablar que Él es primero, en el capítulo 4, el agua, y después en el capítulo 6, el pan, y Él lo menciona en el versículo 35, diciendo que Él es el pan de vida y quien viene a Él no tendrá hambre y no tendrá sed. Estas digamos, figuras que Él está utilizando es para decirnos que Él quiere entrar dentro de nosotros y saciarnos de adentro hacia afuera todas nuestras necesidades espirituales, que por cierto las tenemos. Él quiere hacer eso en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que lo come no muera. Y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida de todo el mundo. Y me encantan estas referencias que hace sobre el pan y cómo cita él a los padres de ellos o los judíos antiguos sobre el maná y trae a colación esta historia. Y la verdad es que el Antiguo Testamento está lleno de, como dice el libro de Hebreos, figuras y sombras o simbolismos del Nuevo. El Antiguo Testamento, con muchas de las situaciones que ha pasado, ordenanzas o ceremonias, apuntaban a Cristo de alguna manera. Y fueron inspiradas en la palabra de Dios justamente por esto. Esto es algo que se conoce como referencias cruzadas. Hay miles de estas en la Biblia. Del Antiguo cita hablando de algo que en el Nuevo Testamento después se lo cita como verdadero o como que ha sido cumplido. Y el maná era uno de esos. Y tal vez nosotros cuando vamos por el libro de Éxodo, tal vez no encontramos todo el sentido cuando leemos ahí sobre el maná. Pero aquí viene Cristo a explicarnos por qué está el maná o la historia del maná en el Antiguo Testamento. Está para simbolizar, tipificar de Cristo y de su obra. El maná, la palabra maná, ¿cierto? Es como una expresión. Es como decir, ¿qué es esto? Como decir, los jóvenes tal vez, decir, ¿what? No, como decir, no sé, ¿qué? No, es una expresión. Era algo misterioso. Piensa en esto. Ellos se iban a acostar cada noche y al otro día estaba sembrado por todo el lugar unos pequeños bollitos de pan que no había nada para servirse pero en el desierto, pero eso proveía Dios para ellos. Y ciertamente era algo misterioso. Y bueno, Jesús también era de cierta manera un misterio para algunas personas, o la obra que Él ha hecho por nosotros. El maná habla de la obra de Cristo. Caía del cielo cada noche. Mientras el pueblo estaba en la oscuridad y la tiniebla de la noche en el desierto, Dios proveía de esta manera, o en este momento, en esta situación, esta esperanza de supervivencia para el día siguiente a través de estos panes que Él sembraba en el desierto cada noche, mientras que ellos estaban en esta oscuridad. De otra manera, o mejor dicho de otra forma,
Ellos estaban en tinieblas y Dios en esa situación proveía este alimento para que al otro día, con el sol del día, ¿cierto?, hubiera la esperanza de sobrevivir un día más porque había proveído Dios para ello. Jesús vino de la misma manera a los pecadores que estábamos en tinieblas, en una especie de noche espiritual, para también proveer, ¿cierto?, la esperanza de supervivencia, no del día, sino de toda la vida y la vida eterna. El maná no solo habla de la obra de Cristo, habla de la persona de Cristo. Era como un pancito chiquitito, redondito, ¿cierto?, pequeño. Lo pequeñito, muchos dicen que habla de la humildad. Lo redondito, el círculo, habla de la eternidad. Y lo blanco, porque no era horneado, ¿no? Entonces lo blanco habla de su pureza. Dicen algunos historiadores, incluso hasta algunos rabinos. Era dulce al paladar y suplía adecuadamente las necesidades del pueblo. El maná simbolizaba a Cristo, cómo Cristo iba a ser enviado por Dios en la oscuridad de la humanidad para traer esperanza, un nuevo amanecer de esperanza para ellos. Y cómo Dios lo que enviaba era sin levadura ni pecado, puro, circular o eterno, y chiquitito y humilde. Y todo lo que ellos tenían que hacer era agacharse y recogerlo. Y esto también mostraba de que la salvación o esa esperanza que daba Dios estaba al alcance de todos. Todos podían agacharse y recoger su dosis diaria, y cada uno de ellos tenía la posibilidad de sobrevivir un día más si solamente se, de alguna forma, agachaban, arrodillaban y lo levantaban. Y hay mucho simbolismo en la cultura judía, en la religión judía y en el Antiguo Testamento. Por eso usan una chiquitita gorrita para representar que hay algo sobre sus cabezas. Y ellos tienen mucho de esto. Y esto también es simbólico de Cristo. Esa esperanza que Dios ha enviado del cielo en la oscuridad y tiniebla de la humanidad está también al alcance de todos si nos agachamos o, entre comillas, nos humillamos a Él y recibimos la dádiva que tiene para nosotros. Todo pecador puede comer de este pan si se agacha, se humilla y acepta lo que ha enviado Dios del cielo para él. Estos pasajes son de verdad bonitos. Versículo 51. Yo soy el pan vivo, dice Jesús, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí nos habla de lo mismo. Está al alcance de todos. Todos pueden tomar de este pan. Todos pueden recibir y ser saciados por dentro espiritualmente y recibir la vida eterna. Lo único que hay que hacer, versículo 29, esta es la obra que creamos en el que Dios ha enviado del cielo. Y esto no solo aplica para los no creyentes como mensaje evangelista, para que ellos crean y sean salvos. Aplica también para los creyentes que ya estamos en Cristo o sus discípulos. El versículo 52 nos muestra que esta multitud va mutando del gozo y de la algarabía, ¿cierto? De, ha llegado nuestro rey, da pan a todos y nos tiene para satisfacernos nuestras necesidades. 41, a murmuración. 52, a contienda. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y aquí no nos explica el pasaje del todo, solo al versículo 59, que parece que la multitud que encontró a Jesús a la orilla del mar, de alguna forma se fue moviendo y siguiéndole, al parecer hasta una sinagoga, ¿no? Entonces, de repente aparecieron, el versículo 41, los líderes judíos,
Y ellos empezaron 52 a discutir entre ellos, como, pero ¿qué se cree que está hablando de esta manera? ¿Qué se piensa para decir que todas las cosas que está diciendo? Y al parecer se fue moviendo la multitud o acercándose a una sinagoga. 59. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. No nos da la información del pasaje cómo va sucediendo esta transición, pero sucede eventualmente que ellos se van caminando o moviendo hasta una sinagoga, tal vez adentro o a las afueras de una sinagoga, y vemos a estos judíos 52 contendiendo, discutiendo, peleándose entre ellos, diciendo cómo puede darnos a comer su carne. Y nuevamente, cuando Jesús está hablando de comer su pan y beber su agua, y después habla de que es su carne, que es su sangre o es su vida, nuevamente el patrón se repite y ellos se están resistiendo a la salvación con esta pregunta 52: ¿cómo puede darnos esto a comer su carne? ¿Acaso somos caníbales? No, entonces ¿acaso es un...? Vaya a saber uno todo lo que pensaron en ese momento. Y de hecho, lamentablemente, esta porción del pasaje fue tomado por una religión que es muy popular en Chile y en todo el mundo occidental. A partir del versículo 27 dice trabajad por la comida, dicen hay que hacer obras para ser salvo. Y los versículos aquí 54 dice tomar mi sangre y comer mi carne. Dicen que bueno, cuando uno celebra la Eucaristía o como la cena del Señor, eso que tú comes se transforma dentro tuyo en la carne y eso que tú tomas se transforma en la sangre. Son dos posiciones teológicas que se llaman o transubstanciación o consubstanciación, ya para los hermano Pablo que va al seminario, ya. Entonces, estas doctrinas se basan en pasajes como este y dicen, pero él está diciendo que comemos su carne, ¿ya? Entonces en la cena del Señor comemos su carne. Aquí no está hablando tanto de la cena del Señor, más bien está hablando de su muerte y resurrección. Y por lo pronto no son pasajes que son, digamos, prescriptivos, que estén mandando necesariamente a, como decir, comer su carne literalmente. Lamentablemente, algunos han usado estos pasajes para crear diferentes doctrinas que apartan a las personas de la salvación. Porque no es el pancito que tú te comes, ni la copita que te bebes, sino el cuerpo crucificado en la cruz y la sangre derramada en la cruz. Y no es trabajar por la salvación, sino que la salvación la da Dios a los que creen. Amén. Estas multitudes estaban en esta situación y se van Jesús, a medida que se va desarrollando el sermón de Jesús, se van ellos marcando una diferencia con Jesús y ellos llegaron y lo buscaron por todos lados y dijeron, danos más, queremos más y te buscamos por aquello. Y después cuando Jesús no responde como ellos quieren, empiezan a decir, bueno, entonces tal vez nos equivocamos en venir. Y algunos discutían y contendían. Y mira lo que va a decir los siguientes versículos, 60. Al oírlas, las palabras, muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Esta pregunta, digamos, Jesús, digamos, esta pregunta más o menos está diciendo como ustedes se ofenden de esta palabra. Ofensivo es, digamos, haber bajado del cielo, ¿no? Para estar aquí con ustedes, ¿no? Entonces, eso es algo que fue humillante para él, como Dios. El versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha, y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y aquí está aclarando, por si quedaba alguna duda, porque esto es algo típico de las religiones falsas. Tomar un pasaje y ver una palabra y decir, ves, dice trabaja, punto, la salvación es por obra. O dicen, el pasaje 54 dice, mira, hay que comer la carne y la sangre, ¿ves? Debe ser que se transforma.
Pero el versículo, si tú te fijas bien y con detenimiento, 63, está diciendo Jesús que todo lo que ha venido hablando sobre su sangre, sobre su cuerpo, sobre el pan, sobre el maná, son espirituales. Es decir, es algo simbólico. No es literal, ¿no? Como comernos a Él, pero sí creer en Él. Él está explicando, ¿no? Siempre que haya algún error de interpretación, un poco más adelante o más atrás está la Biblia explicando el pasaje para nosotros. Pero algunos de vosotros, 64, no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes los que y quién le había de entregar. Y Jesús dijo, 65, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces, mire esa frase, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y esto pasa cuando las personas llegan a Cristo con expectativas que no son bíblicas. Como llego a Cristo porque me va a sanar, me va a dar plata, me da una empresa, me va a hacer jefe, no quiero ser más empleado, no sé qué, un carro nuevo. Y cuando apenas eso no sucede, hay una decepción y la religión es así. Bueno, el error fue ir a Él con estas expectativas no bíblicas. Él nos está diciendo aquí que debemos esperar de Él. Si vamos, ¿no? Si hemos oído, creído, el Padre nos envía y somos salvos, eso debemos esperar, que Él dará vida a todos los que vayan, que al que venga de esta manera no le echará fuera, más bien le recibirá. Eso podemos esperar. La Biblia nos da total certeza en esto. Podemos esperar que si nos arrepentimos y creemos en Él, somos salvos y somos hijos de Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Ahora bien, todas las otras expectativas que profetas, religiones, apóstoles modernos, de alguna manera quieren seducir a las personas para ganar números y tener un edificio gigante lleno de personas. Bueno, la verdad es que muchas de estas personas se van a ir desilusionadas de esto. Versículo 66. Y se van a alejar más aún. Y no es el momento para explicar en detenimiento esto. Muchas de estas iglesias de las que un poco estamos mencionando, o congregaciones o religiones, son verdaderos sistemas para alejar a las personas de Dios, implementados por el enemigo de Dios. El diablo también levanta profetas y pastores como los de Baal, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, que seduzcan al pueblo con cosas que no son de Dios, con una apariencia de que son de Dios. Y este discurso que Jesús da golpea, incomoda a la audiencia. 60. Dura es esta palabra, dicen los apóstoles. ¿Quién la puede oír? Es justo lo que la gente no quiere oír. La gente no quiere ser confrontada con el pecado. No quiere ser confrontada con la necesidad espiritual. Prefieren que le digan que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y hay una nueva temporada que se abre y los cielos se abrirán sobre ti. Eso todos quieren escuchar. Pero cuando Jesús dio este discurso, las multitudes que le buscaron dijeron, no, espera. Empezaron a codearse entre ellos y murmurar, y después empezaron a pelearse y terminaron 66 alejándose una buena cantidad de esa multitud. A pesar de que Jesús se esforzó por repetir que ha descendido del cielo como el maná, que está aquí para darnos esta vida eterna, que solo hay que creer, y ha explicado con peras y manzanas, e incluso se ha tomado, digamos, la molestia, 63, de decirnos, acuérdate que mis palabras son espíritu, ¿no?, y vida, no estoy hablando literalmente que me tienen que comer o cosas por el estilo. Al no recibir lo que buscaban estas personas, se alejaron de Él un gran número, versículo 66, de discípulos, y ya no andaban con Él. Y dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Dios viviente. Y quisiera animarte a partir de estas últimas palabras del apóstol el Pedro, aquí discípulo, a pensar, reflexionar un poco en esto.
¿Con qué tipo de, y digamos, bajo qué premisa buscas a Cristo? ¿Qué quieres que Él llene en tu vida? ¿Tus bolsillos o tu espíritu? ¿Llene o corrija digamos, la hoja de vida del hospital, ¿cierto? Toda tu salud, ¿o quieres que Él te dé vida eterna? Si tenemos vida eterna, eso es suficiente, hermanos, y mucho más que todas las otras cosas materiales y temporales. No te conformes con el maná temporal, no sé cuál es tu maná, ¿cierto? En este momento, ¿no? Aquello temporal a lo que estás sujeto y dices como, si lo pierdo, ¿qué va a pasar de mí? Cristo tiene un pan de vida. Quiere entrar dentro de ti, controlarte desde adentro y saciarte espiritualmente de esa manera. Versículo 68. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro tiene muchas cosas que le podemos reprochar, ¿no? Sobre todo a los comienzos de los evangelios. Pero aquí dijo unas palabras acertadas. Solo en Cristo hay vida, hermanos. Y solo Él puede llenar esos vacíos que están dentro de nosotros. El pan, las cosas materiales podrán llenar una pequeña parte. Pero lo espiritual que está en nosotros, solo Cristo, su palabra, su espíritu. Amén. Amén. Al leer aquí los evangelios, podemos notar nosotros que Jesús no se impresiona por las grandes multitudes. Él sabe que ellos son movidos por motivaciones que no son puras, que muchos de ellos le seguían solo para ver sus milagros y sanidades. Como la Roma antigua lo hacía en ese contexto, la fórmula era pan y circo y entretenimiento, y es mucho más fácil mantener contenta a las masas que confrontarles o pelear contra ellas. Y siempre que haya diversión y comida, la gente estará contenta. Y Roma dedicaba 93 días al año solo para juegos públicos como la Copa América. No, hermano, no. Entonces, pero juegos de la antigüedad, ¿cierto? Pero parecidos, ¿no? Estadios y multitudes y peleadores o competidores ahí adentro. Y aunque era una gran inversión de tiempo y de dinero para Roma, era más barato que confrontar con las multitudes o encaminarlas de otra manera. Los creyentes nunca debemos dejarnos engañar por la popularidad de Jesucristo o por lo populoso de algunas denominaciones o congregaciones. Muy pocos le quieren al Señor Jesucristo como Salvador o como su Señor, y muchos le creen como un sanador, un proveedor o alguien, digamos, que esté solo para satisfacer necesidades materiales. La predicación de la palabra de Dios siempre pone a prueba los corazones de los oyentes. Y Dios atraerá a los pecadores al Salvador por el poder de la verdad que hay en su palabra. Y los que rechazan la palabra rechazarán al Salvador y en última instancia a Dios. Pero los que reciben la palabra, los que oyeron, aprendieron de Él y son enviados, serán recibidos por el Hijo. ¿Sientes tú la necesidad porque tienes hambre en tu ser interior? ¿Estás dispuesto a reconocer esa necesidad y venir al Salvador? ¿Hay hambre de Cristo en ti? Si lo haces, Él te salvará. Y si ya eres salvo, Él te llenará esos vacíos espirituales internos del individuo por medio de su gracia en nosotros. Vamos a orar.